Apreciados estudiantes, vamos a dar inicio al estudio de la legislación aduanera. Evidentemente es un tema muy importante dentro de su formación profesional. Para hablar de la legislación aduanera debemos recordar lo siguiente. El Perú no es el mismo de siempre. Ha pasado por diferentes etapas y ciclos en la economía internacional. Por ejemplo, sin ir muy lejos, podemos recordar la época del gobierno militar. Durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado se nos contó la historia que realizar operaciones de comercio exterior era negativo. Hacer importaciones era lo peor que se podía hacer, porque se sostenía que cuando se realizaban importaciones, el Perú perdía sus divisas y se condenaba al atraso económico. Entonces, se estableció una política de sustitución de importaciones, de modo que todo lo que el mercado peruano necesitaba, se procuraba o se intentaba producir en el Perú para no tener la necesidad de importarlo. La historia demostró que ese era un esfuerzo inútil, porque el mercado es un ser vivo en constante cambio, evolución y movimiento, y cada vez surge la necesidad de tener que recurrir a países extranjeros para adquirir bienes de mejor calidad y de menor precio. ¿Ok? Entonces, pasada esa etapa complicada, difícil del gobierno militar, que terminó no solamente con esa etapa dictatorial, sino también con una etapa de crisis económica profunda, que se inició con el primer gobierno de Belaúnde y terminó finalmente con el primer gobierno de García. Terminada esa etapa, el Perú tuvo que aplicar una política de ajuste económico, llamado por los especialistas como el shock económico. Esa es la etapa, yo considero, de despegue económico de nuestro país. En los 90, lo que ha ocurrido en el Perú es el famoso fenómeno de la reinserción con la economía internacional. Y había que liberalizar los aranceles. Y hablar de liberalizar los aranceles es hablar de evitar que los aranceles se conviertan en una puerta, en un impedimento, una traba al comercio, y tratar de colocarlos en tasas o alícuotas que sean perfectamente manejables. Y es así como fuimos, en principio, ordenando la economía, aplicando una legislación que fomente el comercio exterior, aperturándonos al comercio internacional y, de paso, tratando de rescatar nuestra presencia en el mercado internacional. Esa etapa fue una etapa interesante porque fue la etapa en la cual se privatizaron muchas empresas públicas, pero también la aduana pasó por una etapa de modernización en la gestión. De modo que en los años 90 la aduana pasó por una profunda transformación, un profundo cambio que se basó fundamentalmente en la profesionalización de los servidores públicos en materia aduanera. Pasada esa etapa, lo que vino después fue el gobierno de Toledo. Durante el gobierno de Toledo, lo que ocurrió fue la etapa de apertura y consolidación del comercio. Esa consolidación de la apertura comercial se dio básicamente con la firma de los tratados de libre comercio. Se inició las gestiones para el TLC con Estados Unidos, China y obviamente luego la Unión Europea. Ese proceso de reinserción de nuestro país al mercado internacional tuvo frutos positivos y hoy lo estamos disfrutando. El tener acuerdos comerciales con las tres principales potencias permite que el Perú pueda llegar a esas naciones con una oferta exportable variada y así a su vez poder traer desde el extranjero bienes de mayor calidad y de menor precio. Bueno, terminó esa etapa y vino el gobierno de Ollanta-Humala. Durante el gobierno de Ollanta-Humala no se priorizó el tema del comercio internacional, sino la agenda interna. Y eso tuvo un efecto negativo en el desarrollo del comercio. Lamentablemente, durante el quinquenio de Ollanta-Humala, el comercio no creció al ritmo en que crecía en el segundo gobierno de García. Los minerales cayeron de precio, hubo lo que se llama el frenaje o la desaceleración económica, y asimismo nos enfrentamos a un nuevo reto, y el reto era tratar de mantener una balanza comercial casi equilibrada, con el riesgo de que estaban las importaciones superando a las exportaciones. Terminó ese gobierno y hoy estamos viviendo la etapa de un gobierno otra vez de corte liberal. Se estamos dando a rescatar nuestros pasos perdidos en materia de crecimiento económico y obviamente es otro enfoque el que se va a dar a la economía. ¿Por qué contamos esta historia? Porque los cambios en la política económica del Perú influyen decididamente en el comercio internacional y sobre todo en el comercio exterior peruano. Por eso es que yo sostengo que cada 5 años la legislación aduanera siempre sufre cambios profundos. Y para ello les invito a revisar, miren nuestras presentaciones. En el año 92, luego de la crisis de inicio de los años 90, se tuvo que modificar la regla de juego aduaneras y se aprobó la nueva ley general de aduanas, decreto legislativo 722. Eso ocurrió en el año 92. En el año 96
cuando se reelige el presidente Fujimori, nuevamente se deja sin efecto la ley anterior y se emite una nueva ley de aduanas, el decreto legislativo 809. ¿Y por qué se hizo ese cambio? Porque una vez estabilizada la economía, había que empezar a trabajar en los cambios de la simplificación de los procedimientos aduaneros. Pasada esa etapa, viene el gobierno de Toledo y se hicieron también cambios con el decreto legislativo 951. Esos cambios tuvieron una principal finalidad, que fue fortalecer los sistemas de despacho anticipado, aplicar el principio de facilitación del comercio exterior y adecuar nuestra legislación a los compromisos internacionales que estábamos empezando a suscribir con países amigos vía tratados de libre comercio. Terminó el gobierno de Toledo y vino el gobierno de García. El gobierno de García encontró a nuestro país en crecimiento económico, el segundo gobierno. Y entonces, durante el segundo gobierno de García, lo que hizo fue derogó la ley de aduanas anterior y emitió una nueva ley de aduanas, el decreto legislativo 1053, que tuvo como principal objetivo tratar de traducir los compromisos, acuerdos o modernización del sistema aduanero que se había firmado vía tratados de libre comercio para colocarlos en la legislación interna y estos perduren en el tiempo. Y bueno, fue un esfuerzo realmente impresionante porque hasta el día de hoy esa norma sigue vigente. Luego vino el gobierno de Ollanta y hizo algunos cambios en la ley, con los decretos legislativos 1109, 1122 y 1235. Esas modificaciones a la ley trajeron como consecuencia el que tengamos nosotros que tratar de encontrar algunas herramientas o instrumentos para simplificar el comercio, obtener el levante en 48 horas y promover el despacho anticipado, que es algo que hoy día comentaremos. Ahora bien, los cambios en los procedimientos aduaneros siempre van a ocurrir. La lógica dice que si lo vemos en el espacio-tiempo, nos daremos cuenta que los cambios se dan generalmente cada 5 años. Cada quinquenio hay cambios en la legislación aduanera. Otra de las razones por las que también se hacen cambios periódicamente es por coyunturas económicas. La administración aduanera tiene que adecuarse al entorno globalizado de la economía y a veces hay que hacer algunos ajustes. No nos va a sorprender si el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski decide hacer también cambios en la legislación. Es importante, es necesario también hacerlo, porque lo que estamos viviendo en materia económica difiere en gran medida a lo que vivimos en la época de Ollanta. Y además es importante hacer cambios para no perder el ritmo de crecimiento económico. Recordemos que nosotros vivimos en un entorno globalizado y nuestra reinserción en el mercado internacional tiene que ser el objetivo de nuestro país. Entonces, cuando se hace cambios, también hay que ver el entorno en el cual se desenvuelve el comercio internacional. Hoy existen nuevos enfoques. Un documento importante para la aduana es aquel firmado por la Organización Mundial de Aduanas con el título de Las aduanas del siglo XXI. Es un documento de la OMA que indica 10 recomendaciones a todas las aduanas del mundo que están orientadas fundamentalmente a modernizar la gestión aduanera, eliminar progresivamente el uso del papel e ingresar a la etapa o a la era de la aduana digital. Además, los tratados de libre comercio que seguimos nosotros promoviendo y que el Perú sigue iniciando negociaciones con otros países amigos, como por ejemplo el TLC con la India, con Turquía, seguiremos trabajando en eso. Incluso hay un proyecto muy ambicioso por tratar de firmar algún tipo de tratado de libre comercio con los países del mundo árabe, de la Liga Árabe. Y creo que es un acierto, porque en la medida en que nosotros podamos seguir firmando acuerdos comerciales, mayor será la oportunidad de crecimiento de nuestro país. Ahora, otros objetivos que tiene el Perú es buscar la mayor competitividad. La competitividad entendida como aquella fortaleza que el Perú debe demostrar para continuar vigente en el mercado internacional y no depender necesariamente de los minerales para seguir exportando, sino de su vasta oferta exportable, sobre todo en el boom gastronómico, en el sector agroexportador. Ahora, hay que usar de manera intensiva la tecnología en las comunicaciones de modo que el operador de comercio exterior, el importador o el exportador puedan acceder a los servicios aduaneros desde la comodidad de un smartphone o desde la comodidad de un equipo de cómputo en su oficina, sin tener que acudir personalmente a las oficinas de aduanas. Finalmente, los enfoques que se necesitan para mejorar la legislación aduanera pasan también por mejorar la infraestructura portuaria y aduanera. Hay que mejorar un poco los puertos, hay que seguir trabajando al mismo ritmo al que crecen los países vecinos para no quedarnos rezagados.
solución? Diremos que la legislación aduanera se basa en principios. De los principios aduaneros que reconoce la Ley General de Aduanas actualmente, dos, desde mi punto de vista, son los más importantes. El primero de ellos es la facilitación del comercio exterior. ¿Por qué es importante la facilitación del comercio exterior?